Buenos días compañeros, hoy le vengo a explicar un poco sobre lo que es el hipotálamo y la hipófisis, también sobre sus características histológicas y fisiológicas. Primero que todo antes de definir sus características, tenemos que conocer qué es el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula hormonal del volumen de un guisante situado en el centro del cerebro. Esta está encargada del control y la regulación de todas las demás glándulas y a su vez cada una de las funciones del organismo. Su función principal se basa en la homeostasis. La homeostasis es, es el proceso de devolver alguna cosa a la neutralidad. Está encargada de mantener un balance corporal equilibrado en nuestro organismo. El hipotálamo está localizado en la base del cerebro, por encima de la glándula apófisis y debajo de los dos hemisferios cerebrales. Está conformado por núcleos que se encuentran por debajo del tálamo. Algunas generalidades sobre el hipotálamo. Esta estructura se encuentra en la zona más anterior e inferior del diencéfalo. Se encuentra situado a ambos lados del tercer ventrículo. Por anterior limita con la lámina terminal. Por posterior, de delante hacia atrás, se relaciona con la comisura blanca anterior y con el surco hipotalámico. El hipotálamo medial es donde se concentra la mayor cantidad de núcleos. Esta zona es la que tiene mayor cantidad de somas y menor cantidad de fibras. El hipotálamo lateral es pobre en somas neuronales y rico en fibras, a diferencia del hipotálamo medial. Ahora proseguiremos a definir las funciones de los principales núcleos hipotálmicos, o lo que se entiende o se supone que son sus funciones. Comencemos con el núcleo supraóptico. Este núcleo, su supuesta función o su función es la de sintetizar vasopresina, que es la misma hormona antidiurética. A su diferencia, el núcleo paraventricular sintetiza oxitocina. Los núcleos preóptico y anterior están encargados del control del sistema parasimpático. Los núcleos posterior y lateral están encargados del control del sistema simpático. El núcleo hipotalámico anterior regula la temperatura, o sea, la respuesta al calor. El núcleo hipotalámico posterior regula la temperatura, pero está ante la respuesta ante el frío. El núcleo hipotalámico lateral es la causa del apetito e incrementa la ingesta de comida, o sea, el centro del hambre. El núcleo hipotalámico medial inhibe el apetito y reduce la ingesta de la comida, centro de la saciedad. El núcleo hipotalámico lateral incrementa la ingesta de agua, centro de la sed. Los núcleos supraquiasmáticos controlan los ritmos circadianos. Bueno, hablemos de las conexiones del hipotálamo. El hipotálamo tiene conexiones aferentes y eferentes. Las conexiones aferentes del hipotálamo son las que están situadas en el centro del sistema límbico. Reciben muchas fibras aferentes procedentes de las vísceras, de la membrana mucosa olfatoria, de la corteza cerebral y del mismo sistema límbico. A su vez, las conexiones eferentes del hipotálamo también son numerosas y complejas. Aquí únicamente se describen las vías principales. Las aferentes se encuentran los lemniscos espinales y medial, el tracto solitario, la formación reticular. Su origen se da en las vísceras y estructuras somáticas. Los destinos de estas vías aferentes se encuentran en los núcleos hipotalámicos. Las fibras visuales tienen su origen en la retina y su destino son los núcleos supraquiasmáticos. El haz prosencefálico medial tiene su origen en la membrana mucosa olfatoria y como destino los núcleos hipotalámicos. Las fibras auditivas en el oído interno y su destino son también los núcleos hipotalámicos. Las fibras córtico-hipotalámicas
tienen su origen en el lóbulo frontal de la corteza cerebral y también tienen como destino los núcleos hipotalámicos. La fibra hipocampo-hipotalámica posiblemente corresponde a la principal vía eferente del sistema límbico. Esta tiene su origen en el hipocampo y su destino es el núcleo del cuerpo mamilar. Las fibras amígdala hipotalámicas. Su origen es en el complejo amigdalino y su destino también es el núcleo hipotalámico. Las fibras tálamo-hipotalámicas tienen su origen en los núcleos dorsomedial y de la línea medial tálamo y su destino en los núcleos hipotalámicos. Las fibras tegmentales tienen su origen en el tegmento del mesencéfalo y su destino también son los núcleos hipotalámicos. Pasemos a definir las conexiones nerviosas eferentes del tálamo. Entre estas se encuentran las fibras descendentes en la formación reticular para el tallo cerebral y la médula espinal. Estas tienen su origen en el núcleo preóptico anterior, posterior y lateral del hipotálamo. Su destino final o su destino será hacia el flujo nervioso parasimpático, craneosaco y simpático toracolumbar. También encontramos fascículos mamilotalámicos. Su origen lo tiene en el núcleo del cuerpo mamilar y su destino será el núcleo anterior del tálamo comunicado con la circunvolución del cíngulo. También tenemos lo que es el fascículo mamilotegmental. Esta tiene su origen en el núcleo del cuerpo mamilar. Su destino será la formación reticular en el tegmento del mesencéfalo. También tenemos las vías múltiples. Estas tienen su origen en los núcleos hipotalámicos y su destino será el sistema límbico. Las funciones del hipotálamo. El hipotálamo tiene un control autónomo. El hipotálamo asume el control del sistema nervioso autónomo y parece integrar la función del sistema nervioso autónomo a su vez y del sistema neuroendocrino para que de este modo preservar la homeostasis corporal. Tiene también un control endocrino en el cual las células nerviosas de los núcleos hipotalámicos, mediante la producción de factores de liberación o factores inhibidores de la liberación, controlan la producción hormonal del lóbulo anterior de la hipófisis. También tiene sus funciones en el control de la emoción y el comportamiento, ya que responden a funciones del hipotálamo, del sistema límbico y de la corteza prefrontal. También tiene a su vez función en la regulación e ingesta de alimentos y de agua, ya que por la estimulación de la región lateral del hipotálamo inicia la sensación de hambre, lo que motiva el aumento de ingesta en la ingesta de la comida. También interviene en la regulación de la temperatura, ya que la porción anterior del hipotálamo controla un mecanismo que disipa el calor corporal. También tiene gran importancia en el control de los ritmos cardíacos. El hipotálamo controla muchos ritmos circadianos, como temperatura corporal, actividad de la corteza suprarrenal, recuento de eosinófilos y secreción renal. Resumiendo, las funciones del hipotálamo van desde el control del sistema nervioso autónomo, regulación del mismo sistema endocrino, regulación de la temperatura corporal, regulación del comportamiento emocional, regulación del sueño y la vigilia, regulación de la ingesta de los alimentos, la regulación de la ingesta del agua, regulación de la diuresis, que se refiere a orinar, generación y regulación del ciclo circadiano. Bueno, la hipófisis. Comenzamos a hablar sobre la hipófisis. La hipófisis, también conocida como pituitaria, es considerada la principal glándula del sistema endocrino, ya que esta produce hormonas que estimulan y regulan a otras glándulas endocrinas, como pueden ser las glándulas suprarrenales, las glándulas tiroideas y los mismos ovarios o testículos. Pero también en la hipófisis se agrega hormonas que directamente intervienen en las funciones biológicas fundamentales. Procedamos a definir conocer algunas generalidades sobre
la hipófisis. De su localización podemos decir que se encuentra situada en la base del cráneo, en una depresión del hueso esfenoides llamada silla turca. Sobre el peso de la hipófisis se sabe que en hombres es de 0,5 gramos y en mujeres multíparas de 1,5 gramos. La estructura de la hipófisis se divide en lóbulo anterior, lóbulo posterior, pedículo corto, infundíbulo y una red vascular. El origen de la hipófisis es que se desarrolla en la tercera semana de gestación. Cada parte de la hipófisis se desarrolla de manera dependiente, las cuales derivan de la prominencia ectodérmica del estomodeo, cavidad oral primitiva. Este es el origen de la adenohipófisis. La extensión descendiente del diencéfalo infundíbulo, este es el origen de la neurohipófisis. Bueno, algo sobre el lóbulo anterior de la hipófisis. Se cabe recalcar que está compuesto por 3 derivados de la bolsa de Rath. Tiene una porción distal que comprende la mayor parte del lóbulo anterior de la hipófisis y surge de la pared anterior engrosada de la bolsa de Rath. Tiene una porción intermedia que es un recto adelgazado de la pared posterior de la bolsa de Rath que linda con la porción distal. Esto corresponde a la porción intermedia. La porción tuberal que se desarrolla a partir de las paredes laterales engrosadas de la bolsa de Rath y forma un collar o vaina alrededor del infundíbulo. El infundíbulo embrionario da origen al lóbulo posterior de la hipófisis, que está compuesto por las siguientes porciones. Tiene una porción nerviosa que contiene axones neurosecretores y sus mismas terminaciones. Un infundíbulo que es continuo con la eminencia media y contiene los axones neurosecretores que forman los tractos hipotálamo-hipofisiarios. Sigamos con la irrigación. La hipófisis se irriga por 2 grupos de vasos. Las arterias hipofisiarias superiores, que están encargadas de la irrigación de la porción tuberal, la eminencia media y el tallo infundibular. Se origina a partir de la arteria carótida interna y de la arteria comunicante del polígono Wills. También por las arterias hipofisiarias inferiores, que están encargadas de la irrigación de la porción nerviosa. Esta tiene su origen en la arteria carótida interna. La división de la hipófisis. La hipófisis se puede dividir en adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis es el lóbulo anterior de la hipófisis. Regula otras glándulas endocrinas y algunos tejidos no endocrinos. Secreta 6 hormonas diferentes, como puede ser la hormona adenocorticotrófica, ACTH, que esta estimula la producción de las hormonas suprarrenales. También la hormona tiroestimulante o tirotrófica, TSH, o también conocida como tirotrofina, que esta estimula la producción de la hormona tiroidea. También se encuentra la hormona folículo estimulante, la FSH, que regula las gónadas. La hormona luteinizante, que su función principal está en la regulación del ciclo ovárico menstrual. Esta hormona luteinizante se conoce como LH. La somatotrofina, GH. Regula el factor de crecimiento. Esta también es conocida como la hormona del crecimiento. También encontramos lo que es la prolactina o PRL, que está encargada de la regulación de la producción de la leche y esta se deriva de 3 porciones de la bolsa de Rath. La adenohipófisis se deriva de 3 porciones de la bolsa de Rath. Hablemos más a fondo sobre las hormonas de la adenohipófisis. La hormona de crecimiento, la somatotrofina, está compuesta por la proteína de cadena recta 191 al doble alfa. Tiene un peso molecular en kilodalton de 21.700. Sus funciones principales están entre la estimulación
del hígado y otros órganos para que sinteticen y secreten el factor de crecimiento insulina o IGF, que a su vez estimula la división de las células progenitoras ubicadas en las placas de crecimiento y en el sistema osteomuscular, la cual causa el crecimiento corporal. La prolactina tiene una composición de proteína de cadena recta de 198 aminoácidos. Esta promueve el desarrollo de la glándula mamaria, inicia la formación de leche, estimula y mantiene la secreción de caseína, lactoalbúmina, lípidos e hidratos de carbono hacia la leche. La hormona adrenocorticotrófica. Esta estimula la secreción de glucocorticoides y gonadocorticoides, andrógenos suprarrenales, por la zona fasciculada y la zona reticular de la corteza suprarrenal y mantiene la estructura de ambas zonas. La hormona folículo estimulante está compuesta por glucoproteínas de cadenas alfa, 92 alfa, beta, 111 aminoácidos. Estimula el desarrollo folicular en el ovario y la espermatogénesis en los testículos. La hormona luteinizante está conformada por glucoproteínas de dos cadenas, una cadena alfa con 92 aminoácidos y una cadena beta con 116 aminoácidos. Esta regula la maduración del folículo ovárico, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. Estimula la secreción de esteroides por el folículo y el cuerpo lúteo en los varones. Es indispensable para el mantenimiento de las células de Leydig, o también conocidas como células intersticiales del testículo, y para que éstas secreten andrógenos. La tirotrofina o TSH está conformada por glucoproteínas de dos cadenas, una cadena alfa compuesta por 92 aminoácidos y una cadena beta compuesta por 112 aminoácidos. Su peso molecular es de 28.000 kilodaltons. Estimula el crecimiento de las células epiteliales tiroideas y también estimula la producción y la liberación de tiroglobulina y hormonas tiroideas. Bueno, las características histológicas o electrónicas de las células encontradas en el lóbulo anterior de la adenohipófisis. Empecemos con la somatrótrofa. Esta tiene un tamaño mediano y tiene una forma ovoide. Tiene un núcleo redondeado y su ubicación tiene una ubicación central con nucleolos prominentes. Una de sus características es que son densas y están muy juntas. Las células lactotrófobas son grandes y tienen una forma poliédrica. Su núcleo es ovoide y también tiene una ubicación central. Una de sus características es que es inactiva, densa y escasas. Aumento de lisosomas después de la lactación. Las corticotrófa tiene un tamaño mediano, tiene una forma poliédrica, un núcleo redondeado y tiene una ubicación excéntrica. Esta tiene inclusiones lipídicas, lisosomas grandes, haces perinucleares de filamentos intermedios. Gonadotrófa. Tiene un tamaño pequeño, una forma ovoide, tiene un núcleo redondeado, una ubicación excéntrica, son densas, tiene un aparato de Golgi prominente, tiene una cisterna de Rehr distendidas. Tirotrofa. Tiene un tamaño grande, una forma poliédrica, un núcleo redondeado, una ubicación excéntrica, tiene un aparato de Golgi también prominente con vesículas abundantes. La neurohipófisis. Es el lóbulo posterior de la hipófisis, es una extensión del sistema nervioso central, que almacena y libera productos de la secreción sintetizados en el hipotálamo. Esta está constituida por la porción nerviosa y el infundíbulo. No es una glándula endocrina, es un sitio de almacenamiento de las neurosecreciones provenientes de las neuronas hipotalámicas.
Esta almacena dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina, hormona antidiurética. Las hormonas que se producen en los núcleos supraópticos y paraventriculares de las neuronas neurosecretoras presentes en el hipotálamo son llevadas a la porción nerviosa, específicamente a los cuerpos de Henry, por las acciones amielínicos. Los cuerpos de Henry es el lugar donde se va a almacenar la hormona oxitocina y la vasopresina proveniente del hipotálamo. Bueno, hablemos de las hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis. Aunque ya se había mencionado que no son secretadas por esta, son simplemente, no es una glándula endocrina, sino que es un lugar de almacenamiento. Bueno, la hormona oxitocina es una composición polipeptídica que contiene 9 aminoácidos. Sus fuentes son somas neuronales localizados en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Sus funciones principales son la estimulación de la actividad de las células contráctiles que rodean en los conductos de las glándulas mamarias para que se expulse la leche. Estimula la contracción de las células musculares lisas en el útero durante el embarazo. La hormona antidiurética o vasopresina también es un polipéptido que contiene 9 aminoácidos de dos formas: arginina ADH, más común en los seres humanos, y lisina ADH. La fuente son los somas neuronales localizados en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Su función es la de reducir el volumen de la orina al aumentar la reabsorción de agua por los conductos colectores del riñón. Reduce el ritmo de la transportación en respuesta a la deshidratación. Incrementa la presión arterial por la estimulación de las contracciones de las células musculares lisas en las paredes de las arteriolas.